hoy vamos entonces casi que culminando todo este proceso de las reglas ortográficas. Entonces hoy el tema que vamos a compartir es sobre las siglas o acrónimos y las abreviaturas. Entonces vamos a ver qué se tiene como concepto de sigla. Sigla viene a ser aquella palabra que se forma con las iniciales de una cantidad o una denominación de palabras con el fin de informarse y de resumir toda una denominación. Entonces vamos a ver unas siglas acá. Está la sigla OTAN, Organización del Tratado del Atlántico Norte. Entonces aquí podemos observar que están con mayúscula, que corresponde a la sigla. FBI consiste en Departamento Federal de Investigación. El KGB, Comité para la Seguridad del Estado. DRAE, Diccionario de la Real Academia Española. Podrán notar diferencias y eso es precisamente lo que vamos a ver en la forma de leerse, en la forma de escribirse y las diferencias que hay entre la sigla y las abreviaturas. Por ejemplo, aquí FBI, vemos que no, ustedes pueden notar que no tiene como que ver con estas iniciales, con la F. Entonces, ¿por qué tendrá ya señalado Departamento Federal? Entonces es porque este viene a ser un término, viene a ser una sigla en inglés, igual que KGB, OTAN y DRAE viene a ser una sigla castellanizada. Entonces, esa pues valga la aclaración. Vamos entonces a ver ¿para qué se utilizan las siglas? Las siglas se utilizan para referirse de forma muy abreviada a organismos, instituciones, objetos, sistemas, empresas y muchos otros más. Vamos a ver entonces que hay cantidad de siglas, pero hay diferentes tipos de lectura para esas siglas. Tipos de lectura, no tipos de siglas, sino tipos de lecturas. Entonces, hay tres formas de leerse las siglas. La primera es que se leen tal como se escriben y a esto se les denomina acrónimos. ONU, Organización de las Naciones Unidas, OTAN, que ya las mostramos allá, Organización del Tratado del Atlántico del Norte, OVNI, Objeto Volador No Identificado, Organización de los Estados Americanos. Entonces dice es que este tipo de sigla se lee como aparece ahí, pero podemos ver otros que no se pueden leer así porque aparecen sin vocales, que se llama el tipo de lectura en deletreo. Por decir algo, FBI, entonces no va acompañado ninguna sigla con las vocales, como aparece en el primer caso. Entonces digo FBI, el KGB, LP, que quiere decir Long Play, que viene a ser un disco grande, que anteriormente los usábamos. Otro tipo de lectura es el tipo de lectura por combinación. Cuando hablamos de combinación, entonces es la mezcla de estos dos casos, que viene a ser la combinación de las vocales con las consonantes. En este caso, CD, RUM. Entonces aparece aquí una vocal y se lee CD-ROM, ¿sí? Que viene a ser el compact disc o disco compacto, que viene a ser lo mismo. Bueno, en cuanto a las siglas, entonces hablamos también de cuándo vamos a utilizar las siglas y las vamos a utilizar en plural. Aquí estábamos hablando en singular. Recordemos que plural es cuando se está refiriendo a varios. Entonces, ¿qué pasa cuando vamos a utilizar la sigla en plural? Que se debe introducir la sigla con determinantes. Cuando hablamos con determinantes, entonces es aquel o aquella palabrita que a mí me esté significando o me esté dando la idea de varios, de varias. Entonces, por decir algo, representantes de algunos, de varios o de numerosas ONG, que esta sigla es Organización No Gubernamental. ¿A qué se refiere esto? Entonces,
que antes de mencionar la sigla, cuando yo la estoy escribiendo, la voy a mencionar, siempre debo usar un determinante. Entonces yo digo, por decir algo, las ONG, entonces lógicamente yo debo saber si me voy a referir a plural o me voy a referir a singular. ¿Qué es lo que se debe hacer siempre cuando voy a utilizar el plural con las siglas? Lo primero que debo evitar es la S final. Entonces aquí aparecen unas siglas 2 donde están tachaditas con la X, donde dice que no es correcto utilizar, por decir algo, CDs, sino los CD o los CD. Las ONG, más no ONGs. Entonces, omitir esta S pequeñita con este apóstrofe que aparece aquí. Esto no se debe hacer. Bueno, en cuanto al género, cuando estamos hablando de género es masculino femenino, ¿sí? Que me está dando la idea de masculino femenino. Entonces, se adopta la palabra que ocupa el primer lugar. Entonces, si yo sé que organización, la sigla, OEA, el primer término inicia pues por la O. Si lógicamente yo sé que O es una organización, al decirse organización, una organización, me estoy refiriendo al género femenino. Entonces lógicamente yo voy a decir la OEA, no el OEA, porque sería lo contrario, yo me estoy contradiciendo. Entonces no es el organización, sino la Organización de los Estados Americanos. Lo mismo el FMI. Bueno, eso es en cuanto al género masculino-femenino. Vamos a ver en cuanto a la ortografía. ¿Qué cuidados debemos tener cuando vamos a utilizar de manera sea escrita o al pronunciar una sigla? Entonces la ortografía viene a ser que anteriormente usábamos los puntos para las siglas hace mucho tiempo, entonces decíamos O punto espacio, E punto espacio y la A y luego punto. Esto hace unos añitos comenzó a desaparecer. Ahora entonces se utiliza sin puntos y sin espacios, sin nada de separación, nomás se separan pero no por puntos. Solo cuando van en textos escritos en mayúscula. Entonces, si yo voy a decir en nuestro colegio, y voy a mencionar el nombre del colegio, en este caso, en nuestro colegio, la institución educativa Nuestra Señora del Pilar, en este caso sí estaría correcto. Pero ¿en qué caso está correcto? Cuando yo voy a mencionarlo en manuscrito y todo iría en letra mayúscula. Vamos a ver entonces el tema de las abreviaturas, que es similar, mas no igual. Entonces, ¿qué es la abreviatura? ¿Qué son las abreviaturas? Viene a ser la representación escrita de una palabra suprimiendo letras y terminando con un punto. Entonces está la palabra AFMO, yo nunca leería esto como AFMO cuando está abreviándose, sino que de una vez leo afectísimo, que viene a ser, por no escribir la palabra completa afectísimo, lo estoy abreviando, lo estoy acortando con esta abreviatura, AFMO, y el puntico siempre, un puntico final. Aparecen entonces unas abreviaturas que sí son reconocidas a nivel mundial, por ejemplo, director, don, señor, que vienen a ser abreviaturas. Entonces, para no escribir la palabra señor,
Entonces escribo una S, una R minúscula, la S mayúscula, la R minúscula y el puntico final. Sirven para economizar espacio, escribir rápido y debe colocarse punto. Y otro es que se lee siempre la palabra entera. Así yo la vea resumida, la abreviatura no da para leerse etc. Ni cuando se le está haciendo un dictado a unos estudiantes y decir etc. No, de una vez decimos etcétera. Otro aspecto de la abreviatura es que conservan la tilde, mientras que en las siglas no se usan las tildes en ningún momento. Conservan la tilde, entonces la palabra página siempre va conservando la tilde donde la debe llevar. Entonces, aquí por ejemplo estoy hablando en singular. Si digo páginas, entonces no voy a decir P-A-G-S, sino páginas, y es saber cómo abreviar la palabra. El plural de estas abreviaturas son formadas por una sola letra y se duplican las iniciales con un espacio entre cada par de letras. Entonces, cuando las abreviaturas son en plural, entonces está aquí CCOO, que quiere decir comisiones obreras. No le escribo CO, si fuera CO sería comisión obrera, pero cuando es en plural, entonces se duplica la primera letra de lo que yo quiero decir. Estados Unidos, miremos estas tres siglas, EEUU. Yo nunca voy a decir, estoy leyendo y nunca voy a decir EEUU invirtió en minas, no, sino que voy a decir de una vez Estados Unidos. Está doble, ¿por qué? Porque esta abreviatura está en plural. Igual con estas W y AA, que quiere decir varios autores. ¿Por qué me aparece así? Me aparece en mayúscula y doble porque se está refiriendo al plural. Donde fuera pues un solo autor, pues no tendría que utilizarlo así. Bueno, espero que les haya quedado más claro el tema y nos encontramos en la próxima dentro de 8 días si Dios quiere. Recuerden que estén conectados los jueves a las 5 de la tarde, si no podemos ver la repetición por Corpagua TV, Caja Mágica. Que estén muy bien, hasta pronto.